This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas tardes. Estamos, pues, iniciando la clase ya del día de hoy, que es la clase número 2 de este curso de lenguas indígenas. ¿Verdad? Pues, es un gusto para mí poder entrarle a esta clase número 2 sobre el chorotega. El tema de hoy, vamos a ponerlo aquí en pantalla. El tema de hoy es la lengua chorotega. Es una clase, no es porque la he dicho, es una clase muy bonita. O sea, creo que es la primera vez que vamos a hablar, tal vez de una manera un poco pues sencilla, disponible para todo el mundo, de una lengua, pues la lengua que fue muy importante para la provincia de Guanacaste. Es una lengua extinta, ya es una lengua muerta. Pero que, ¿cómo es que se llama? De la que pues tenemos bastante conocimiento, no todo el que quisiéramos, pero que nunca, digamos, lo habíamos como divulgado, no sé, me parece que es importante, incluso pues para las personas que habitan Guanacaste. A veces hay una serie de mitos, como yo decía la semana pasada, porque la gente no sé, no ponemos esta información tal vez en una manera sencilla de explicarla. Entonces creo que la clase hoy va a estar emocionantísima porque, número uno, voy a tratar de poner información sobre la lengua que, como digo, nunca se ha puesto de manera sencilla, disponible para la gente. Y dos, ayer me senté a hacer análisis y estuve haciendo algunos descubrimientos importantes. Yo venía trabajando un poco, pero muy asistemáticamente, y ayer me senté a hacer algunos descubrimientos. Entonces tenemos cosas nuevas. No todos los días uno dice, usted tiene la primicia acá. Hoy va a tener la primicia de tener información completamente nueva, descubrimientos nuevos que, como digo, hice ayer, ¿verdad? Que estaba yo leyendo, comparando un poco, ¿ok? Entonces, bueno, el tema de hoy es la lengua chorotega. Pues como introducción, es una lengua de la que tenemos datos, pero obviamente es una lengua muerta, y además lo que se conserva muy fragmentario. Entonces no es posible traducir nada, al menos un texto grande, no sería posible traducirlo al chorotega. Yo digo esto porque, como siempre pasa, ¿verdad? Muchas veces, no sé, o sea, en Costa Rica pasan muchas cosas todo el tiempo. Hay un señor ahí que decía que él hablaba chorotega. Entonces, que él hablaba chorotega, hasta salió en este programa, uno de estos programas. Hay un programa que es de las mañanas, yo no sé, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo se llama. El programa de las mañanas, Buen Día o algo así. Y el hombre terminó, pues, saliendo ahí en el programa de Buen Día, diciendo que él sabía chorotega. No, nadie sabe chorotega. Nadie puede hablar chorotega tampoco. Ni ahora ni nunca más. Ya se perdió. Punto, se acabó. Tampoco es para cuadrarse a llorar. O el otro señor, con mucho respeto, que hacía poemas en chorotega. Entonces, este señor, uno entiende, o sea, yo entiendo, pero ¿cómo es que se ponen a hacer poemas en chorotega? O sea, ¿de dónde sacaron esas habilidades tan peculiares, verdad? Entonces, bueno, no, vamos a empezar la clase, y yo espero que hoy quede claro qué es lo que conservamos del chorotega, qué es lo que se puede decir y qué no se puede decir del chorotega, ¿ok? Bueno, primera cosa aquí,
que hay que decir es que el chorotega se habló en dos lugares. El chorotega se habló en Guanacaste, provincia de Guanacaste actual, y en la costa pacífica de Nicaragua. Parece ser que también en El Salvador, pero eso está como por verse, ¿verdad? Ahorita presento el mapa. Entonces, bueno, era una lengua que estaba pues esparcida por la costa pacífica, ¿verdad? Y bueno, había como dos grandes ciudades, digamos, aquí en Costa Rica era Nicoya y en Nicaragua es Rivas, ¿verdad? La ciudad de Rivas, ciudad de mi tatarabuela, por cierto. Entonces a lo mejor tenemos sangre chorotega todos, nosotros, ¿verdad? Yo traje una cita que explica un poco, vean esta cita, tomada de un texto del profesor Adolfo Constanza, publicado en el año 93, donde se explica la expansión de la lengua. Vamos a leerla. Dice la cita. De acuerdo con Lehmann, los chorotegas estuvieron establecidos en el departamento de Choluteca de Honduras, en el noreste y centro del litoral pacífico de Nicaragua, en los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo y Granada, con las interrupciones presentadas por los enclaves Subtiabas, Nicaraos y Tacachos, presentes en los primeros dos, y en el noroeste de Costa Rica, en toda la península de Nicoya, y en un sector de la costa oriental del Golfo Nicoya, situado aproximadamente entre los ríos Avangares y Chomes. En consecuencia, eran el pueblo más extendido en el territorio de la Gran Nicoya. Según Lothrop, los chorotegas de Choluteca se habían extendido hasta penetrar un poco en el oriente de El Salvador. O sea que de acuerdo con esto era un pueblo, de acuerdo con esta cita, era un pueblo, pues, como digo, súper extendido, ¿verdad? Sí, por toda la costa pacífica. Entonces estaban aquí en Costa Rica, en la península de Nicoya, y de este lado, uh, de la península, por justamente un poco después de lo que sería probablemente, no sé si han ido a Guanacaste, en el camino a Guanacaste, poco después de mi pueblo Miramar, o sea, podría ser que poco después de mi pueblo Miramar ya empezaran los chorotegas, ¿verdad? Justamente por ahí. Yo traje un mapita, pero este es de Nicaragua. Vean qué bonito el mapita de Nicaragua. Aquí en este mapa de Nicaragua, ustedes pueden apreciar donde más o menos están ubicados. Como pueden ver, arriba y abajo, lo que había era poblaciones de habla náhuatl. El náhuatl, recuerden, una lengua importantísima en Centroamérica, era la lengua del Imperio Azteca, y los náhuatl se extendían desde allá, desde la capital mexicana, que México era la capital del Imperio Azteca, pues usted no sabía. Desde allá se extendían hasta Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica había hablantes de náhuatl, y en Nicaragua, como ven, aquí en el mapita, están los chorotegas en medio, y arriba y abajo están como los náhuatl. Luego están los otros pueblos, ¿verdad? Que se encuentra ahí, el Subtiaba, que es una lengua de la que vamos a hablar ahora, y más arriba ese departamento de Choluteca, donde probablemente también había, ¿cómo es que se llama? Chorotegas. Entonces, eran gente pues ampliamente extendida, como he dicho. Un punto aquí importante es que los chorotegas eran migrantes, ¿verdad? Ellos venían de México, como los náhuatl, ¿verdad? Exactamente igual, y como los Subtiaba,
y toda esta gente, ellos venían de lo que actualmente es México. Hay hipótesis de qué fue lo que pasó, pero no están muy claras. La cosa es que los compadres bajaron, pues, ¿verdad? Seguro se pelearon, ¿verdad? Tantos pleitos que. Entonces bajaron y se vinieron a establecer aquí y llegaron a Centroamérica entre el año 800 y el año 900, por ahí. Eran entonces migrantes, no estaban aquí, no eran propios de la región como los otros indígenas. Los otros pueblos indígenas de Costa Rica sí estaban aquí en Costa Rica desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Cuidado y no desde migraciones muy tempranas, miles de años antes de Cristo. Miles de años antes de Cristo ya los otros pueblos indígenas de Costa Rica estaban en Costa Rica, los chorotegas no, y además sabemos que ellos eran conscientes de esto, porque tenemos fuentes coloniales, uh, um, los españoles los interrogaron y ellos claramente eran conscientes de que habían llegado hace 500 años, una cosa así. Ellos mismos le refieren a los españoles, cuando los españoles les preguntan, ellos dicen, no, nosotros venimos de aquí, eran conscientes de que venían de México y que habían llegado y que se habían establecido. O sea, a pesar de los siglos, es interesante que guardaban todavía esa conciencia. En Costa Rica, como dice aquí la diapositiva, es muy fácil ver cuándo llegaron, porque su llegada se asocia con el paso del periodo Bagaces al periodo Zapoá. Profe, ¿qué es un periodo? Sí, los arqueólogos tienen periodos para categorizar los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos, dependiendo de la profundidad temporal, se van a organizar en estos periodos, y los periodos se dividen en fases. Es una terminología muy técnica que usan los arqueólogos, ¿verdad? No vamos pues como a pues ampliar en ese asunto. Pero sí es importante que, digamos, entre un periodo y otro, hay siempre cambios, y se puede ver si estos cambios corresponden a una evolución autóctona, endógena que llamamos, a si es la llegada de un pueblo. En este caso, hay un periodo que pues, en la arqueología se llama el periodo Bagaces, y ese periodo va del año 500 al 800 de nuestra era, y es sucedido por otro periodo que se llama el periodo Zapoá. Y hay un cambio muy importante que se logra apreciar sobre todo en la cerámica. Vamos a ver unos ejemplos. Yo creo que podemos ver unos ejemplos. Vean esto. Vean qué lindo. Estas que están aquí, no sé si pueden verlas, es cerámica del periodo Bagaces. Vea usted que las características geométricas, líneas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Son claras, ¿verdad? Es decir, y además la hechura también tiene que ver, ¿verdad? Yo no soy experto en cerámica, pero a simple vista se pueden ver las características elementales de esta cerámica. ¿Qué pasa en el periodo Zapoá? Es decir, el periodo Zapoá es la llegada de los chorotegas. Vemos esta cerámica. Vean ustedes aquí. No hay que ser arqueólogo para ver que hubo un cambio. Vean, figurativo, por supuesto, la cerámica figurativa, ya además con otros colores, otra, totalmente ornamentación, ¿verdad? Es
se ve totalmente distinto. Además de que, digamos, acá es muy claro la influencia que nosotros llamamos mesoamericana, ¿verdad? Es decir, existen dos grandes áreas culturales en Centroamérica. Ahora vamos a hablar un poco de eso. En Centroamérica hay dos grandes áreas culturales, que además son áreas lingüísticas. Es una maravilla eso. Es decir, que existe correlación. Y esto tiene influencia claramente mesoamericana, lo que llamamos influencia mesoamericana, del área que precisamente llamamos Mesoamérica, que se extiende pues hasta México. Y mientras que la otra, cerámica, pues tiene relaciones más bien con lo que ahora llamamos nosotros el área intermedia o justamente lo que llamamos la Baja Centroamérica. Ahora vamos a hablar de, ¿cómo es que se llama? De ver unos mapitas para que vean y vean cómo más o menos nosotros hacemos estas clasificaciones y que no son de puro antojo. Pero sí, a mí me parece que, digamos así, a primera vista, usted ve esto, periodo Bagaces y ve periodo Zapoá, y yo creo que sí, que se ve claramente que hay por lo menos un estilo diferente. Bueno, pues esa llegada de ese estilo mesoamericano se asocia con los chorotegas. Es posible fechar la llegada de los chorotegas porque claramente ellos llegan y, ¿cómo es que se llama? E introducen esta variante en la cerámica, ¿verdad? Introducen esas variantes en la cerámica. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos hacerla. Normalmente es esta cerámica la que imitan actualmente los, eh, los productos estos que hacen para turistas, imitan más esta cerámica de periodo más reciente, ¿verdad? Bueno, el Chorotega, como digo, entonces, como son gente llegada, son gente venida, de otro lado, no pertenece, no son familia de los indígenas, del resto de los indígenas de Costa Rica. Todos los indígenas de Costa Rica son familia, excepto los chorotegas. Los chorotegas nada que ver, ¿verdad? Son de otro lado, pertenecen a otra familia. La familia de ellos tiene este nombre, se llama Otomangue. ¿Por qué se llama Otomangue? Bueno, ese Oto viene de Otomí, porque los miembros más norteños de la familia son los otomíes, ¿verdad? En realidad los otomíes son varias lenguas, un pueblo con lenguas que están cercanamente emparentadas y que a veces suenan difícil. A veces es difícil, más un continuo de lenguas que otra cosa, ¿verdad? Eh, y bueno, pues se hablan allá en México, por la capital mexicana, ¿verdad? Hay pueblos otomíes. Y mangue es porque los chorotegas, asimismo, aparentemente, hasta donde sabemos, ellos asimismo se llamaban mangues. O sea, los chorotegas no se llamaban a sí mismos chorotegas. Los chorotegas se llamaban mangues a sí mismos. Recuerden que siempre hay un nombre, normalmente hay un nombre propio, ¿verdad? La autodenominación y está luego el nombre extranjero con que me conocen a mí. Eso es normal, digamos, normal. Entonces, los alemanes, nosotros llamamos alemanes y llamamos a un país Alemania. Yo no sé si ustedes sabían que en realidad, bueno, así los llamamos, pero no, así no se llaman ellos, a sí mismos. Los alemanes, los alemanes, ¿verdad? Se llama Deutsch, ¿verdad? Y el país Deutschland. Entonces, claro, pues pasa con todos los pueblos. Entonces, los chorotegas no se llamaban así mismo chorotegas, se llamaban mangues, aparentemente y hasta donde sabemos, ¿verdad? Esta familia ¿cómo es que se llama? De lenguas
la familia otomangue, tiene dos grandes ramas, dos grandes troncos, y lo llamamos el tronco oriental y el tronco occidental, ¿verdad? Bueno, el chorotega pertenece a ese tronco occidental con muchas otras lenguas, incluidas estas lenguas otomíes. Hay todo un tronco enorme que se llama otopame. Yo no puedo hablar aquí, pues, todo el, ¿cómo es que se llama? Toda la santa noche. Son lenguas, ¿qué pollo? Son lenguas complejas. Lenguas complejas, complejas, complejas. Y ahora cuando lleguemos al chorotega, sospechamos que el chorotega debió de ser, por las pocas evidencias que tenemos, una lengua que compleja como ella sola, ¿verdad? Son lenguas además tonales, ahora vamos a hablar del tono, como el chino, ¿verdad? Así que tiene tonos, no tenían tantos, pero esas estructuras tonales de la lengua, pues de suicidio, ¿verdad? Completo y absoluto. Esto que está aquí es un mapita de la familia. Aquí se puede apreciar toda la familia, toda de lenguas otomangues. Pueden ver, vean qué lindo, arriba en gris está ese tronco otopame. Y en medio, como pueden ver, ¿verdad? Ahí están muy instaladas esas lenguas, ¿verdad? En verde está el mixteco y el zapoteco y todas esas lenguas. Y ya luego hacia abajo, pues pueden ver ya las lenguas, pues más regadas. Aquí vemos en Chiapas, tenemos el chapaneco, que ahora vamos a hablar de él, y luego aquí ya en Centroamérica, lo que claramente tenemos acá es, en café, es el subtiaba, del que vamos a hablar ahora, que es otra lengua muerta. Vean ustedes entonces que es una familia de lenguas que se extiende, ¿verdad? Bastante. Y como digo, ellas pertenecen a Mesoamérica. Esto es Mesoamérica, vean. Esto es Mesoamérica. Lo que está en verde es Mesoamérica. Vean que la costa, o sea, de Costa Rica, lo que pertenece a Mesoamérica es Guanacaste y la costa pacífica de Nicaragua. Eso es lo que pertenece a Mesoamérica. Ni la costa atlántica de Nicaragua no pertenece a Mesoamérica. Es otra región, otra historia, otras lenguas, otras familias. Y Costa Rica, prácticamente el país completo, no pertenece ¿cómo es que se llama? A Mesoamérica. Solo ese pedacito. Y ese pedacito es porque migraron chorotegas en el año 800, 900 y se instalaron ahí y entonces trajeron todos esos rasgos mesoamericanos. Y por eso es que Costa Rica tiene un cachito pues de esos rasgos culturales mesoamericanos. ¿Ok? Vamos un poco a las lenguas cercanas. Aquí tengo un árbol. Esto que pueden ver acá es un árbol genealógico con las lenguas más cercanas, porque como dije, son decenas de lenguas. Y muchas veces esas lenguas son en realidad continuums, ¿verdad? Y uno no sabe dónde termina una lengua y dónde empieza la otra. Acá podemos ver que todas las hermanas en realidad están muertas excepto una, ¿verdad? Todas las lenguas más cercanas están muertas excepto una, ¿verdad? La lengua hermana del chorotega se llamó el chapaneco. Evidentemente, los chiapanecos y los chorotegas vivían juntos, y de ahí fue donde se desgajaron y vinieron hacia Nicaragua y Costa Rica. Eso está clarísimo, clarísimo. El chapaneco es una lengua muerta ya también, que se habló, pues como su nombre lo indica, en la región de Chiapas, en México.
sí, hasta donde entiendo, estuvo viva hasta hace poco, hace décadas. Parece ser que en el siglo XX todavía, o está en los últimos hablando, no hay mucha claridad. Se ha conservado mucha cosa religiosa, y entonces hay liturgia en chapaneco, hay gente que reza y dice oraciones, y ellos dicen que eso es chapaneco. ¿Verdad? A pesar de que no hablan la lengua, se han aprendido y se han transmitido las oraciones en chapaneco. Entonces hay material ahí recopilado, quizá no analizado desde un punto de vista científico, pero es muy curioso eso, que no tenemos en Costa Rica, que se conserven oraciones y hay gente que reza y reza. Y ellos dicen que están rezando en chapaneco. Yo no sé, ¿verdad? En fin, yo no sé, pues desde pues, ¿verdad? De qué sirve, porque digo yo, cualquiera puede rezar en cualquier lengua, ¿verdad? A más no haber, hay que, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Hay que jugársela con lo que hay, ¿verdad? Me imagino que Dios ha de ser comprensivo con la lengua que uno pueda jugársela. Es lo mismo que decían antes, que hay que aprender francés para enamorar a las mujeres. Le digo yo, de ahí, pues hay que jugársela con el español, con la lengua de uno. De ahí, porque que eso, estar aprendiendo lenguas, ¿verdad? No tiene como mucho sentido. Bueno, tanto el chapaneco como el choroteca están muertos. Hay otra rama, que es una rama cercana, que esa es la rama que llamamos tlapanecana. Y ahí están el tlapaneco y el subtiaba. El subtiaba, pues es esta lengua que se habló, ¿cómo es que se llama? En El Salvador, como decíamos ahora, y en Nicaragua. Salvador, Nicaragua, por ahí. Y esta lengua, pues, murió, ya también falleció. Pero afortunadamente, eh, tenemos bastante, podemos conocerla bien, gracias a que un alemán pasó por Centroamérica. Es un alemán importantísimo, se llama Walter Lehmann. Walter Lehmann pasa por Centroamérica, 1908, 1909, y Walter Lehmann decide que él va a sistematizar y a recopilar y a recoger todo lo que hay sobre las lenguas de Centroamérica. Y publica en 2 tomos una obra, como todas esas enciclopédicas de los alemanes, solo los alemanes hacen eso para enciclopédicas. Y bueno, y él no había materiales, pero encuentra a los últimos viejitos que hablaban subtiaba y hace un trabajo maravilloso y lo que se conserva es mayoritariamente lo que logró recoger gracias a esos viejitos con los que habló. Y el tlapaneco es una lengua viva, todavía está viva en México y es la lengua más cercana y a la que podemos echar mano, pero aún así son tantos miles de años de separación que no es, digamos, es difícil, ¿verdad? Casi que es como comparar el español con el rumano, posiblemente sea mucho más profunda la, la, la separación. Entonces, ahí es difícil, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ok, vamos aquí. Ok, llegan los españoles. ¿Y por qué el Chorotega se extinguió? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos una diapositiva. Bueno, década de 1530, Nicoya queda bajo dominio español y se incorpora a Nicaragua. Recuerden que la primera parte del país que es incorporada en la conquista de los españoles es justamente la península de Nicoya y Guanacaste. El resto de Costa Rica va a ser conquistado muy posteriormente. Recuerden que el que logra conquistar Costa Rica es Vázquez de Coronado, ¿cómo es que se llama? El cual por otra parte es el antepasado de prácticamente cualquier costarricense que vive en el Valle Central, tiene
como antepasado a Vázquez de Coronado, porque uno de sus hijos tuvo una hija que sería la nieta, entonces algo así. Entonces, los genealogistas les encanta esas cosas. Y es de la comadre decidió poblar el planeta. Entonces, hay muchos. Aparte que todos, pues prácticamente todos en el Valle Central de Costa Rica, pues, son parientes, ¿verdad? Pero bueno, estaba yo hablando de Vázquez de Coronado, mientras que lo que dije es que Vázquez de Coronado es en la década del 60, 1560, mientras que Nicoya ya está incorporada en 1530, es decir, 30 años antes, que pesa, ¿verdad? Que pesa. Luego de la conquista de Nicoya ocurre pues una desgracia de proporciones bíblicas, y es que hay una catástrofe demográfica que ha sido ampliamente estudiada por los historiadores. Se pueden leer a los especialistas, ¿verdad? Aquí. Entonces, la población sucumbe. Como digo ahí, esos números son de Juan Carlos Solórzano. 82% de la población. Es que le zumba el mango, puta, pero es demasiado. O sea, si yo le digo a usted, claro, que vean que en 30 años, es decir, el 80% de la población se jodió. Entonces, se acabó. Es que es jodido. No, ya. No debe ser jodido, ¿verdad? Este asunto. Hubo dos razones. Como dice ahí, vean, dice, dos factores fueron claves. Una es la exportación de esclavos aborígenes y número dos, las pandemias. Sabemos y está bien documentado que los chorotegas fueron esclavizados por los españoles y exportados, llevados a Panamá, llevados a Perú. De eso tenemos constancia, sacados de la península de Nicoya y obligados a servir a los españoles. Esta primera fase de la conquista, recuerden que fue, ¿verdad?, bastante salvaje, tan salvaje que después España va a sacar leyes a favor de los indígenas, ¿verdad? Que son las famosas leyes nuevas, así se llama. Si usted no sabe lo que son, pues ponga ahí leyes nuevas, se pone a leer en Wikipedia. Pero esas leyes son del 45, 1545. Entonces, es decir, en los inicios hubo pues eh, ¿verdad? Este proceso se esclavizó a los indígenas, ¿verdad? Y pues las condiciones y los maltratos hicieron que la población se mermara. Pero otra cosa que fue fatal fue las enfermedades. Hubo dos pandemias de neumonía, hubo dos de neumonía y una de sarampión, que prácticamente arrasó con todo el mundo. O sea, es que se llevó, ¿verdad?, la mitad de la gente. Ahora que salimos de la pandemia y todas estas carajadas, y tal vez nos fue bien. Pienso yo que con esta pandemia nos fue bien. No hubo tantos muertos, pero en aquel momento hay que entender que los indígenas no tenían defensas, para, para, para estas enfermedades, y eran enfermedades nuevas. Cuando usted introduce una enfermedad nueva en una población, va a causar realmente estragos. Es algo que está absoluto y completamente comprobado, y es lo que pasa aquí. Hubo, pues, como digo, las dos pandemias de neumonía y la de sarampión, pues prácticamente arrasaron con la mitad de la población. Sobre cuánta gente se murió, pues no sabemos, no tenemos claridad, porque los números no hay suficientes fuentes documentales para poder hacerlo. Hay gente que exagera y da unos números inmoralmente altos, y hay otra gente que da números más bajos, ¿verdad? Pareciera que los números bajos
son más correctos, ¿verdad? Yo sé que a la gente, o sea, vieran qué difícil cuando uno es, o sea, a veces cuando uno está en la posición en que está, yo siempre le digo, uno se debe a los datos, uno se debe a al análisis, uno no puede inventar. O sea, yo entiendo que a la gente le gusta decir que mataron a millones de indígenas. ¡Ay, 100,000 indígenas muertos, 200,000 indígenas! A la gente le gusta decir esas cosas, pero uno no puede decir esas cosas si uno no tiene una base documental, en este caso, y real, sobre la cual pueda realmente hacer las afirmaciones. O sea, uno no de, o sea, uno es un profesor universitario, uno tiene una base científica en lo que dice. Yo no puedo decir lo que a mí se me antoje. Y de los datos que se han analizado, desgraciadamente no apoyan la idea de eso, de 300,000, de medio millón de muertos. Es decir, ese tipo de cosas no. Posiblemente la cantidad de indígenas que había, al menos en Costa Rica, pues no era mucha. No eran algunas decenas de miles, ¿verdad? Eso es los análisis que se han hecho, que a la gente no le guste los números, ¿y qué puedo hacer yo? Si te cuadramos a llorar. ¿Qué podemos hacer? Es decir, no podemos hacer nada, ¿verdad? Qué vida más triste con nosotros, ¿verdad? Bueno, y ahí viene un dato muy bonito al final. Vean, en 1719, el gobernador de la Haya Fernández, gobernador español de Costa Rica, dice que solo quedan 200 indígenas en Nicoya. Entonces, tenemos un primer censo en 1719. Vean ustedes, o sea, de ahí, o sea, ya no quedaba nada. O sea, en 1719 probablemente ya en Costa Rica, vamos a ver ahora, ya la lengua estaba, pues, si no muerta, pues en muy deteriorada. Y lo que quedaban eran 200 almas, nada más en Nicoya. Ya no quedaba gran cosa. Como digo, probablemente, digamos, es decir, lo que habían eran unos cuantos miles. Tampoco, pues, así como que millones, no, pero había unos cuantos miles. Pero aún así, digamos, pienso que hubo una catástrofe demográfica, eso sí está comprobado en Guanacaste, que es terrible. Por eso, en realidad, luego Guanacaste va a ser poblada por personas de la etnia negra, ¿verdad? Gente de origen africano que eran traídos como esclavos, y de ahí viene gran parte de ese folclore, gran parte del folclore guanacasteco es de origen negro, que dicha. Y yo creo que los guanacastecos deberían rescatar su herencia negra, ¿verdad? Es decir, que se ve no solo en rasgos culturales, la marimba es africana, absoluta y completamente, la marimba es africana, y se puede ver en comidas también. Hay gente que ha estudiado esto y lo están estudiando cada vez más y mejor. También se ve en el fenotipo, la fisonomía de las personas. En Guanacaste es evidente que hay una herencia negra ahí, pues por Dios, pero es que hay que ser ciego para no verlo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama, verdad? Recordemos que las indígenas son chiquiticas, pequeñitas, compactitas. La indígena es el modelo compactito. Y a veces estas señoras de Guanacaste, lo que llaman las cholas, te he visto las cholas, pues por Dios, es decir, un brazo así, ¿cómo es que se llama? Es evidentemente que es otro el origen, pero quizás Guanacaste debería, creo yo, rescatar su herencia negra de una manera más firme que ¿cómo es que se llama? Y también creo que en Nicaragua, por cierto, ¿cómo es que se llama? Eh, que lo hace con su herencia indígena, que me parece que esté bien el rescate que hacen de la herencia indígena, pero también hay una herencia negra que Guanacaste debería rescatar con mucha fuerza, porque es evidente ahí mismo, en este lugar. Seguimos para no, pues, alargar esto mucho.
Ok, la pregunta es ¿qué se conserva? Siempre la pregunta es, bueno, pues una lengua muerta, nadie la habla. Profe, ¿qué se conserva? Muy poco, como dice ahí. Vamos a ver, del Chorotega de Costa Rica solo se conservan 3 palabras, que fueron recogidas por Gonzalo Fernández de Oviedo. Gonzalo Fernández de Oviedo es un español que anda pues, paseando por ahí, ¿verdad? Vieran qué interesante la vida de este hombre, un escritor además, que escribe literatura, criado en la corte del rey, ¿verdad? O sea, a veces uno dice, o sea, tener la vida de este hombre, ¿verdad? Este hombre andaba de un lado para otro, ¿verdad? Estaba en Milán, estuvo en Milán. Entonces, usted lo que es estar en Milán en 1508, no sé, 1509, andaba en Italia. Entonces el hombre andaba en Italia, 1508, 1509. 10 años después anda aquí por Costa Rica. Y entonces es impresionante, digamos, la vida de estas personas que prácticamente recorren el orbe en aquellas condiciones, en atravesar el Atlántico en estos barquitos, ¿verdad? ¿Cómo es que hace la gente? No, no deja de ser una vida interesante. Entonces este compadre anda de paso entre Panamá y Nicaragua. Y andaba de paso entre Panamá y Nicaragua y en 1529. Y entonces él decide estar un mes de descanso ahí en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Dice, se va a quedarse ahí en el Golfo de Nicoya. ¿Qué le cambia de nombre? Le pone Sanlúcar, Lúcar con R. Hoy día, la R, esa R, él le puso Sanlúcar, se quedó, se volvió S, entonces pues San Lucas, que es la isla de San Lucas. Vea qué bonito, le pusieron el nombre, desde ese tiempo pues se llama así. Este, y va a ser, él va a ser el primer mapa, ya le voy a poner el primer mapa del Golfo de Nicoya, lo hizo él dibujó el primer mapa del Golfo de Nicoya y va a recoger las 3 palabras. Él conversa mucho con el cacique, ¿verdad? Que está ahí en Nicoya. Ese cacique ya estaba bautizado, tenía nombre en español, se llama Alonso, pero le decían Nambí, perro, no sabemos por qué el hombre le decían perro, también Nambí, pero también le decían Alonso. Y el hombre son interesantes porque él pone en la obra de él son varios tomos, las conversaciones que tenían con el, ¿cómo es que se llama? Con el cacique de Nicoya, que, como digo, se llamaba Alonso o Nambí, y dice cosas muy interesantes, ¿verdad? Observaciones etnográficas sobre los pueblos y cuenta cosas muy interesantes. Es una obra que vale la pena. Y ahí él va a recoger las 3 palabras que quedan del Chorotega de Costa Rica. Nada más 3 palabras. No queda nada más. Mamea, que él dice que es infierno. No conocemos bien eso. Obviamente no era infierno. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué? Es una palabra difícil. Nambi, perro, que ahí está bien, y Nambue, que es tigre. Son las 3 palabras que él recoge del Chorotega de Costa Rica. O sea que del Chorotega de Costa Rica solo quedó eso. 3 palabras. Pero posiblemente no era muy diferente del Chorotega de Nicaragua, que es del que conservamos datos. El Chorotega de Costa Rica se va a acabar muy pronto, como digo, por ese tipo por las pandemias, porque la población se acaba, por la colonización. Pensamos que hace más de 300 años se murió el Chorotega en Costa Rica. Quería presentarles el mapita, ya para luego ir a Nicaragua. Este es el mapita. Vean qué lindo el mapita que dibujó este señor del Golfo de Nicoya. Vean que ahí está, ya está, habla de un Golfo de Papagayo, habla de un puerto que se llama, ¿cómo se llama ahí? Que no está muy bien, ¿verdad? Hay Cabo Blanco, Sanlúcar, que es la isla de San Lucas actual, dice que es Golfo de Nicaragua, Chira, la isla de Chira, que tiene indígenas. Y vea que aquí pone los pueblos, qué bonito. Vea que el puerto de la Herradura,
Ah, aquí es el puerto de Las Velas y aquí puerto de la Herradura. Todavía Herradura se llama así, imagínese usted. Bueno, vea que aquí ponen los pueblos, dice Corobicí, Orotiña, Chorotega y Huetares. Bueno, aquí están los Huetares, que posiblemente llegaban hasta Punta Arenas, ¿verdad? Muy posiblemente llegaban hasta Punta Arenas. De Punta Arenas para allá eran los Chorotegas, y después de Chorotega viene otro pueblo que se llama Orotiña, y luego vienen los Corovicíes, ¿verdad? Más o menos con la descripción que él hace en esta. Entonces, en eso, en la costa del lado allá. Del lado acá, donde está Nicoya, ¿verdad? O sea, cruzando el puente actual, del lado acá, lo que había eran Chorotegas. Y bueno, pues tenemos una muy buena descripción, gracias, gracias a que él estuvo pues un mes por ahí, pues, paseando. Entonces, bueno, de Chorotega de Costa Rica solo quedan 3 palabras. Nada, ¿qué hacemos con 3 palabras? Nada, cuadrarnos a llorar, nada más. Yo sé que gana uno con eso, nada, no gana nada, ¿verdad? Pero bueno, y en Nicaragua, ahora sí, entonces nos vamos a Nicaragua. Ok, entonces resulta que en Costa Rica, como digo, el Chorotega se extinguió 350 años. Pero en Nicaragua, el Chorotega pervivió. Entonces, los datos que tenemos de Chorotega son datos del Chorotega de Nicaragua, que es donde el Chorotega pues, logró sobrevivir hasta el siglo XIX. Posiblemente, o sea, finales del siglo XIX ya el Chorotega muere. Y lo sabemos perfectamente porque este señor que se llama Lehmann, hablé de Walter Lehmann pasa en 1908, 1909, y cuando pasa por Nicaragua, Lehmann manda a pedir a alguien que hable chorotega. Dice, tráigame a un viejito que hable chorotega. Y peinaron todo el lugar, ¿verdad? Y el hombre ofrecía plata, porque siempre ofrecía plata. Dice, miren, pago por un mae que hable chorotega. Y le peinaron todo, trajeron a todos los viejitos y no lograron encontrar un solo viejito que hablara chorotega. Quiere decir que ya cuando él paga, ya no había nadie que lo hablara. Entonces, pero antes de que él pasara, hubo personas que recogieron datos del Chorotega de los últimos viejitos que hablaban la lengua. Hablamos de 1860, 1870, 1880. Por ahí hay varios extranjeros que se interesan, recogen datos que van a estar, luego se van a guardar y que hoy día están guardados en archivos en los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, la mayoría de estos datos están en archivos, son hojas copiadas a mano y están guardados en, ¿cómo es que se llama? En archivos en los Estados Unidos. Porque normalmente pues los gringos guardan todas esas cosas. Si estuviera en Nicaragua ya no quedaría nada. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues de eso se recogió bastante. Se recogió 600 palabras, más o menos, y algunas frases. Eso es lo que tenemos entonces. Del Chorotega de Nicaragua hay más de 600 palabras, que es bastante. 600 palabras es mucho léxico. Y algunas frases, algunas frases. Esa es la parte más dolorosa, que pudieron haber recogido más frases. Caramba, a veces yo me pongo, ¿por qué no recogieron más frases? Me hubieran recogido más oraciones, tendríamos una mejor idea, pero no las recogieron. No las recogieron, ¿verdad? Lo único que queda es cuadrarnos, pues, a llorar, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Pero bueno, tenemos bastante. Vamos a ahora hacer un análisis. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Lo mismo que hablábamos del huetar la semana pasada. Que no hay transcripciones hechas de manera profesional, sino que son hechas a como la persona lo oía. Entonces, vea usted, yo quisiera poner acá 3 ejemplos. La primera columna que está ahí es de un señor, Efraín, el señor se llama Efraín Squire, así se llama, Squire.
este señor recogió un vocabulario chorotega. La segunda columna es de Berendt, que es el otro que va a recoger palabras. Entonces, vean ustedes la palabra madre. Squire dice que es gomo. Y Berendt dice que es gnum, numo, numo, numo. Entonces, bueno, de gomo, numo. Bueno, o sea, eso es los datos que tenemos. Entonces, ¿cómo se decía madre en chorotega? Vea, eso es. Ahora, sentarnos ahí a tratar de con esos datos poder elucubrar cómo realmente se decía la palabra madre. Con semejantes transcripciones. Es que vea ahí el otro, vea el otro caso. El brazo, Squire dice que es deno y Beren dice que es ndiro, ¿verdad? Pareciera que Beren anda más, o sea, por lo que uno podría sospechar, pareciera que Beren tenía mejor oído, por lo menos seguro se sacó la cera ese día y oía mucho mejor, ¿verdad? O vea uno, el número 1, Squire dice que es teca y Beren dice que es tique. Entonces, uno teca, tique, pero es que no concuerda ninguna vocal. Uno dice que es con él, otro con él, otro con A y el otro con E. Por el amor de Dios, ¿verdad? Es decir, no concuerda adecuadamente y esos son los datos que tenemos. Entonces, claro, hay que ser muy, muy cuidadoso. Hay que andar muy meticuloso y tener mucho cuidado, porque esto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos del chorotega. Esos señores oyeron a los últimos viejitos que hablaban chorotega, pero lo escribieron así. Y con esa manera de hacerlo, las conclusiones que podemos sacar no son las más adecuadas ni son los mejores. Aún así, podemos saber más o menos cómo era la lengua. Ya yo dije, ya yo adelanté, ahora muy temprano, que por lo que apunta, era una lengua espantosamente compleja. Muy, muy compleja. Por las evidencias que tenemos. Voy a mostrarles las evidencias que tenemos y para que ustedes vean el nivel. Entonces pasamos ahora sí a la segunda parte. Segunda parte de esta clase, cómo era el chorotega, ¿verdad? Que es un poco el reclamo, digamos, la idea de este curso, ¿verdad? Recuerden que este curso nació porque la gente lo pedía, la gente decía, profe, yo quiero saber cómo es esa lengua, es que usted me habla, normalmente dan clases, hablan de chorotega, pero no, muéstreme, enséñeme cómo era la lengua. Aquí se la vamos a mostrar y se la vamos a enseñar por primera vez en la historia de la humanidad. Vamos a ir mostrándosela de la manera más fácil y sencilla. Si alguien no entiende, levante la mano, pregunte, yo explico 2, 3 veces. No debe ser difícil, porque como dije, a veces hay cosas espantosísimas ahí. Vocales. Parecía que tenía, parece, o sea, parece que tenía menos de 5 vocales, pero no estamos seguros, o sea, no podemos estar seguros. Hay, digamos, el gran especialista en chorotega, lo dejé para el final, es Juan Santiago Quirós. La cosa es que Juan Santiago tiene 2 versiones. Primero dice que había 4 vocales y luego, posteriormente dice que había 3 vocales. Luego dice que había 3 vocales. Y bueno, pues entonces, pues uno dice, bueno, profe, entonces, ¿tenía 3 o tenía 4? Pues, la verdad es que qué difícil se la pone a uno, porque volvemos, ahora sí, vean los datos que tenemos, o sea, parece que cabeza, según Berendt, es Guchima, y según Squire, es Guchema. Posiblemente esa doble O de Squire sea más bien una U, ¿verdad? Porque recuerden que en inglés la doble U en algunas variedades suena como U. Entonces,
libro, book, ¿verdad? Entonces, posiblemente ahí estemos seguros con la U, pero esa alternancia entre la I y la E es jodida. No sabemos si había una E realmente en Chorotega, ¿verdad? Yo creo que la gran discusión acá es si había E y si había O. Habría que discutir, ¿verdad? Si había E o había O. 4, dice Beren que es Jajami. Jajami. Squire dice que es Jajome. Jajome. Vean que tanto arriba como abajo hay A y también hay O. Posiblemente esa A y esa O, ¿verdad? Nos revele una schwa, ¿verdad? Pudiera ser. Vean palabra tabaco peor. Beren dice que es Niumurime, y Squire dice que es Nemurema. Como digo, parece que Beren oye mucho mejor, ¿verdad? Parece que tenía el oído más afinado, porque cuando uno ve a Squire, parece que el hombre era como más, quién sabe qué está oyendo. Entonces, con estos datos es muy difícil establecer cuántas vocales, pero es muy probable que haya, porque en la familia esta normalmente no hay 5 vocales, normalmente hay menos, o sea, entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Con las consonantes, estas son las consonantes que propone Juan Santiago. Dice que había PTK, MNN, una Profe, S. perdón que lo interrumpa. No, ¿Podría poner claro, la por imagen supuesto. anterior nuevamente? Es que me gusta tomar los datos de todo. Sí, igual Gracias, la profe. clase queda grabada para su disposición, ¿verdad? Ahí está. Bueno, decía yo que las consonantes, eran poquitas, PTK, MNN, SH, RL y las semivocales, la W y la J. Sí, tampoco podemos estar muy seguros, porque ahí aparecen cualquier cantidad de formas. Entonces hay que hacer un análisis un poco más detallado. Me parece que todavía se le puede echar mano a eso. El Chorotega tenía una cosa muy curiosa, que es esta que les pongo aquí, que es que esas consonantes de la PTK se volvían estas formas tan raras que están aquí. Entonces, claro, muchas palabras, ahora las vamos a ver, que tienen MB, ND y NG, son chorotegas. Sabemos que son chorotegas porque tienen esas combinaciones que provienen de la P, la T y la K. Entonces, claro, entonces tenemos Nandayur. Profe, pues, como sabemos que Nandayur, el nombre, por supuesto, el nombre chorotega, pues tiene ND, ¿verdad? O Monimbo, ¿verdad? Tiene MB, que son formas que no son tan comunes, por cierto, en el español. Son muy propias de esta lengua. Entonces, parece ser que se sonorizaba, la P se volvía MB, que es una cosa, la T se volvía ND y la K se volvía NG. Una cosa un poco, pues, que no deja, pues, de asombrar, ¿verdad? Sobre todo por la presencia de la NASA. Entonces, claro, esta transformación, como digo, es muy importante porque nos va a ayudar a saber si una palabra es o no es chorotega. Muchas veces no sabemos si nada de la palabra, pero por su estructura uno dice, mira, esto anda cerca, ¿cómo es que se llama? Por esto. Entonces, claro, por ahí va. Como digo, normalmente, desgraciadamente, en muchos casos hay que hacerlo por sospecha. Tonos, como dije, es muy probable que el chorotega fuera una lengua tonal y que tuviera tonos. Los tonos no se conservan. Una lengua, hay en el mundo 2 tipos de lenguas. Lenguas que tienen acento, como el español, creo que lo expliqué hace 15 días, y lenguas que tienen
tono. El acento es intensidad. Entonces, el español es una lengua de acento. Yo tengo ánimo, animo y animó. La diferencia entre ánimo, animo y animó es es que yo hago fuerza en la sílaba, ¿verdad? Entonces, cuando digo ánimo, la fuerza está en la A. Y cuando digo animó, el verbo animó, ahí la fuerza la estoy poniendo al final, ¿verdad? La fuerza, la intensidad, eso se mide en decibeles, ¿ok? Son decibeles. Hay otras lenguas, como dije, el caso más famoso es el chino, que lo que tienen son tonos. Son lenguas que no hacen fuerza. Estas lenguas no hacen fuerza. Lo que hacen es un cambio en el estatus, por así decirlo, base de la, de la escala, por así decirlo, musical. Es que, o sea, modifica y también la sílaba, pero no con intensidad, sino que lo que hace es que cambia la, como decir, la nota musical, por así decirlo. Normalmente sube una quinta, una sexta. Todos saben que una cosa es cantar y otra cosa es gritar. Entonces, más o menos así es. Ustedes saben, ¿verdad? Que una cosa es cantar y una cosa es gritar. El español es una lengua que grita. El chino y estas lenguas son lenguas que cantan, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, entonces tienen tonos. Entonces, hay tonos, hay a, a, ¿verdad? Entonces, claro, hay diferencia entre una a y una a, porque lo que estás cambiando es evidentemente un tono bajo, un tono más alto. No tenemos datos ni del subtiaba, ni el chapaneco, ni de el choroteca. La lengua más cercana, viva, es el tlapaneco, que también se llama mepa. Así se llama, mepa. Bueno, es que, ¿verdad? Qué cosa más difícil, ¿verdad? Profe, yo quiero oír los tonos del... Ustedes saben que qué vida más maravillosa. Usted quiere oír los tonos del MEPA, vaya a YouTube y pone tonos MEPA y ahí hay un mae explicándole los tonos y usted con sus propios oídos puede escuchar los tonos de esa lengua. Qué maravillosa. Digo, la gente que estudia lingüística hoy día, la gente que lo puede oír, o sea, imagínense cuando yo estudiaba, pues era una cosa que, ¿cómo es que se llama? Que uno jamás podía pensar que podía escuchar los tonos del chino. Bueno, del chino sí, porque había chinos en Costa Rica. Entonces, uno podía ir donde un chino a que le diera los tonos, pero jamás escuchar los tonos de esta lengua o del otro. O sea, hay sonidos que no eran al alcance y ahora están al alcance de un clic. Está ahí en YouTube. Usted pone tonos MEPA y hay un hablante de MEPA explicándole los tonos. Yo puse aquí unos ejemplos para que vean cómo funciona en tlapaneco. Suponemos que en chorotega debió funcionar parecido, ¿verdad? Entonces, que pronunciar esta lengua se las traía, ¿verdad? Teníamos, hay tres tonos en tlapaneco, bajo, medio y alto, ¿verdad? Tenemos el primero que es masa, ñu, ñu, ¿verdad? Un tono medio, ñu, ñu, y el tono alto, ñu, ñu, ¿verdad? Entonces, ñu, ñu, ñu. Vean ustedes que uno es masa, mecate, y el otro es tizne. Entonces, vean ustedes que efectivamente, si usted se equivoca, está diciendo otra cosa. O está diciendo otra cosa. Si usted quiere decir masa, tiene que decirlo en el tono correcto, tono bajo. Ñu, ñu. Porque si dice ñu, ñu, está diciendo tizne. Entonces, y hay gente que dice, profe, yo no logro. Claro que eso toma, porque digamos, como no, yo no tengo acostumbrado el oído a oír los tonos, eso toma su rato y también pronunciarlos.
Y entonces, bueno, para que apunten ahí cada hora que van a aprender chino. Pues, entonces, el chino tiene 6 y me encanta el chino porque el chino tiene ascendentes y descendentes, baja y sube. Qué barbaridad. Entonces el chino tiene ma, 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 ¿verdad? Entonces, claro, los ascendentes y descendentes que son de suicidio, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Pero todo se aprende, todo eso se aprende. Usted dice, profe, no se me estrese, todo eso se aprende. Sospechamos que el chorotega tenía que ser una lengua. O sea, toda la familia, por Dios, toda esa familia son lenguas con sistemas tonales complejísimos. No es posible que el chorotega no lo fuera. Tenía que ser una lengua. No quedó ni rastro más breve del tono en chorotega. En el que sí quedó es en la lengua hermana. En la lengua hermana, en el chapaneco, resulta que el chapaneco hay una gramática chiquitica que la hizo un sacerdote, un fraile. Un fraile aprendió chapaneco, entonces hizo una gramática chiquitita que se conserva y usted la puede leer, está disponible en internet, que se llama Arte de la Lengua Chapaneca, porque en ese entonces las gramáticas se llamaban artes. Entonces, Arte de la Lengua Chapaneca, si lo busca, se llama Albornoz. La cosa es que ahí él hace, ahí por lo que él pone en ese texto, uno entiende que había tono en el chapaneco, ¿verdad? Pero desgraciadamente, en el caso del chorotega no nos queda nada, 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 no queda nada. Sí, ¿verdad? Una lástima, pero bueno, suponemos que tenía. El sustantivo, ¿cómo era el sustantivo? Seguimos con los espantosos, sigue parando el pelo, van, ya tengo el pelo parado, espantosamente con el sustantivo tenía una serie de prefijos que se le pegaban, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que recurrir al chapaneco, ¿verdad? Recuerden que el chapaneco es la lengua madre y la lengua hermana del chorotega. Eran muy cercanas. Y entonces lo que hacemos es que cuando no tenemos datos de chorotega, los rellenamos con el chapaneco. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto, porque eso es como averiguar cómo es el español a través del portugués. Digamos que en un futuro ya el español no quedó nada, pero quedó portugués. Entonces usted trata de saber cómo era el español a través del portugués. Ciertamente el portugués y el español son lenguas hermanas, se parecen mucho, pero hay que tener mucho cuidado. No son exactamente iguales, jamás. El español y el portugués no son iguales, pero es lo que tenemos. Lo que tenemos es que quedan rastros en chorotega y para rellenar los huecos nos vamos a la lengua hermana, al chapaneco, de la que sí se conservan más datos gramaticales, porque como digo, hay una gramática muy bien completa, bueno, no completa, pero una gramática que hizo un fraile. Y como dije, hay muchas oraciones, del chapaneco hay oraciones, se conservan, oraciones religiosas, ¿verdad? Y entonces podemos tener textos. El análisis de esos textos va a revelar muchísima información que no tenemos con chorotega, donde no tenemos textos. Vamos entonces, ¿cómo era en chapaneco? En chapaneco hay esta diferencia entre las formas absolutas y las formas relativas. Vean qué barbaridad. Esto es típico de estas lenguas de Mesoamérica, dependiendo de si el sustantivo está poseído o no está poseído. Es muy curioso. Es decir, no es lo mismo en estas lenguas decir la casa que la casa de Guillermo. Entonces, es totalmente diferente. Usted dirá, pero ¿cómo es eso, profe? Sí, no es lo mismo. Porque cuando usted dice la casa, sin decir de quién diantres es la casa, eso es la forma absoluta. Pero si usted dice la casa de Guillermo, ya no es cualquier casa. Es la casa de Guillermo. Ellos diferencian, pero claro, es que, y tienen toda la lógica, porque no es lo mismo de hablar de la casa, así como en abstracto,
¿verdad? A hablar de la casa de Guillermo, que es una casa concreta y específica que existe sobre la faz de la tierra. No sé si me explico. Entonces, claro, ellos diferencian esto que llaman la forma absoluta, ¿verdad? Es decir, eh, 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 a, ¿cómo es que se llama? A la forma relativa, que es cuando ya es específico, ¿verdad? No dice el banano es amarillo. Entonces, cuando usted dice el banano es amarillo, usted no está refiriéndose a ningún banano en específico, es pues, en general, el banano es amarillo. Es decir, la hoja es verde. Pero si está hablando de un caso concreto, ¿verdad? Ese banano, ¿verdad? Ese banano de Guillermo se pudrió. Entonces, ahí ya es distinto. Entonces estas lenguas diferencian eso. Vea usted cómo lo hacía el chapaneco. Esa palabra en chapaneco es mujer. Y en chapaneco había forma absoluta y formas relativas. Entonces, Nahui era mujer, común y corriente. Y había formas relativas en singular y plural. Mbahui, y Copahui, ¿verdad? Eso en chapaneco. Sabemos por los datos que tenemos abajo que claro que el chorotega funcionaba igual, porque tenemos la palabra nojue, mbojue, mbojue, nojue, hombre, mbojue, marido. Claro, ¿qué es lo que hay ahí? Que es esto que le estoy diciendo, que la lengua diferenciaba el hombre común y corriente. Nojue, ese es el absoluto. Un hombre común y corriente. Mbojue, mbojue no es un hombre, no es cualquier hombre. Él es el hombre de alguien en específico. Bueno, normalmente de una mujer. Que en ese caso es el marido de, ¿cómo es que se llama? De ella. ¿Cómo es que se llama? Entonces, vean que se pone un prefijo antes para diferenciar esto de esto. Y esto, por lo que sabemos del chapaneco, esto realmente era de suicidio. Vean ustedes cómo, aquí tenemos, esto es un ejemplo, pero resulta que había en chapaneco, no en choroteca, pero es posible que en choroteca fuera igual. En chapaneco, es decir, había 10, 12 formas, es decir, para decir, para dar la posesión del padre. Vean aquí en chapaneco. En chapaneco, el padre es Puwa. Powa es padre en chapaneco. Pero vean ustedes cómo se decía. Mi padre era Mbapowa, pero tu padre era Powa. Porque ahí es nada. Es un prefijo que eso es lo que en lingüística llamamos un cero, ¿verdad? Pero en realidad es nada. Pero mi padre es Mbapowa. Powa solo es tu padre. Ahora, teníamos dos nuestros padres. Hay nuestro padre, tuyo y mío, y nuestro padre, pero que no es el tuyo. Porque estas lenguas, y posiblemente así era, en chorotega, no sabemos, porque no quedó rastro, pero estas lenguas diferencian el nosotros cuando yo estoy incluyéndolo a usted, o ustedes en este caso, a cuando no los estoy incluyendo a ustedes. Por eso digo nuestro padre. Si en este momento yo dijera nuestro padre, si mi hermano estuviera aquí y está sentado aquí a la par mía, y yo dijera nuestro padre, el de mi hermano es mío, pero no el de ustedes. Ese es diferente a decir a que yo esté hablando con mis hermanos y les diga nuestro padre, mío y de ustedes, ¿verdad? Diferencian esas cosas, ¿verdad? Eso se llama una diferencia entre exclusivo e inclusivo. Entonces, estas lenguas lo hacen. Entonces, emboahmi, con el sufijo hmi, que es el que va a marcar aquí el nosotros plural. Embahuahmi y copuahmi, ¿verdad? Embahuahmi, nuestro padre, tuyo y mío, pero copuahmi, nuestro padre, pero no el tuyo, ¿verdad? Posiblemente, digamos, esto estaba presente porque también tenemos oraciones
que hablan de Dios y se hablan de Dios. Aquí el problema me preocupa un poco porque, y yo no puse los datos, porque en Chorotega tenemos una oración que se refiere a Dios y dice nuestro Señor, pero usa la forma de abajo. Bueno, qué raro, mira que me preocupó un poco, porque yo hubiera usado la forma de arriba, porque cuando yo digo Dios y me refiero a él como nuestro Señor, digo que es nuestro Señor suyo, de ustedes, es de todos ustedes, mío y del otro, de todo el mundo. O sea, yo hubiera usado el inclusivo, pero el hombre usó copu, ¿verdad? Copu. Entonces, también puede ser que digamos que muchos de estos viejitos de los que se recogieron los datos ya no dominaran la lengua adecuadamente. Eso es muy posible también, ¿verdad? Recordemos. Profe, Sí, dígame. en ese caso, digamos, sí tengo la respuesta. ¿Por qué utilizan el Copuwami? Porque Dios, por el pecado estamos separados de Dios y solo a través de Jesucristo podemos acceder al Padre. Entonces, solo por medio de Jesús podemos ser llamados hijos. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, no es hijo. Es creación, pero no hijo. Y solo por medio de Jesucristo, entonces es hijo. Por eso es que hacen la diferencia. Ay, Javiera, que yo de eso no sé. Tiene que leer la Con todo Biblia. perdón, con respeto No, y por todo. eso, Sí, no, yo digamos, de ahí, eso sí no sé. Yo soy lingüista, sí. ahí le Sí. afirmo, digamos, que hay una respuesta bíblica, espiritual, por qué ellos utilizaron eso. Bueno, Porque yo sigo con la duda, ¿verdad? Es decir, yo hubiera usado el inclusivo de decir nuestro Señor de todo mundo, no no, así no. solo de unos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ¿verdad? Y lo sé porque, bueno, en las otras lenguas que tienen eso, los usan Bribri, Cabécar usan el inclusivo. Dicen nuestro Señor también, aunque la palabra Señor no existe, pero usan un invento ahí. Entonces, pero usan el inclusivo, ¿verdad? Pero bueno, yo de esas cosas no sé. Nada más estaba planteando una duda que me quedaba y yo decía, pues tal vez puede ser que el viejito se confundiera. Pero usted está dando otra explicación que a lo mejor es cierta porque yo de esas cosas no sé nada. Soy completamente ignorante de eso. Seguimos. No, pero yo quería te recalcar vean eso, pero es que, o sea, eso con todos los sustantivos, o sea, aquí está, compadre. Y había 8 o 9 formas más, porque que no se han conservado, del vosotros, ustedes, el padre de ustedes, el padre de ellos, el padre de ella, en fin, que no voy a seguir. ¿Se imaginan ustedes eso constituye lo que llamamos un paradigma? ¿Se imaginan el paradigma del tamaño de aprenderse todo eso? Es bastante, le zumba el mango, ¿verdad? Y estamos empezando, Pérez. El plural. Parece ser que el plural se hacía por apofonía, o al menos un tipo de plural que se hacía por apofonía. Usted qué palabra más rara. Yo no iba a poner esa palabra, pero es que no tiene otro nombre. Entonces, ¿qué otro nombre le pongo? Pero eso es fácil. Vea qué fácil se lo explico. Estamos haciendo cosas fáciles. Aquí estamos haciendo explicaciones fáciles. Profe, ¿qué es la apofonía? Muy fácil. Ustedes en inglés. En inglés el inglés cambia ¿cómo es que se llama? Hay un presente y hay un pasado, ¿verdad? Y a veces cambia la vocal. Por ejemplo, el verbo cantar. ¿Ustedes qué saben en inglés? ¿Cómo se dice cantar en presente en inglés? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo se dice cantar en presente en inglés? Sí, Sing. ¿Y en pasado? está. Ve, cambia la vocal. Pasa de I a A. ¿Verdad que sí? Eso es la apofonía. Eso también pasa en español, pero es más. Lo que pasa es que en español es más jodido, ¿verdad? Porque pasa con el verbo caber.
Entonces, el verbo caber, que es cupo. Entonces, que hay gente que no sabe conjugar y entonces dice cabo. Pero no, caber, ¿verdad? K, y cambia la vocal de A por U. Pero cuando cupo, U, A por U. Cuando cambia la vocal, eso es lo que llamamos apofonía. Parece ser que esta gente, una de las estrategias que tenía, no estamos muy seguros, pero hacía, porque vean, en chapaneco, por ejemplo, piedra se decía noca, pero piedra se decía nica. O sea, que pasa de O a I. Eso parece evidentísimo. Oreja en chapaneco se decía nojo y oreja se decía nijo, ¿verdad? Eso lo sabemos porque el fraile que yo les conté dice que, ¿verdad? Así dice. En Chorotega parece que pasaba lo mismo, porque vean, tenemos piedra. Piedra en Chorotega es niupa. Y en piedras es nipa. Nipa. Entonces parece que la U y la I, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y vean ustedes, pie sería ngura, ngura, pie, engira, pies. Engira, pies, ngura, pie, ¿verdad? Obviamente, pues yo pronuncio a como puedo, porque, como digo, muy posible que eso tuviera tonos. Entonces no tenemos ni media idea de cómo de verdad sonaba, pero ahí más o menos como supuestamente. Entonces vea qué bonito que probablemente hacía el plural de esa manera. Es de lo poquito que tenemos registrado, porque en chapaneco había 4 formas de hacer el plural, ¿verdad? Ninguna con sufijo, ¿verdad? Eso es muy curioso. Ninguna era con sufijo, ¿verdad? En español nosotros hacemos el plural con una S. Yo tengo casa, plural casas, con una S. Esa S se llama sufijo. Pero en estos casos no se usa un sufijo, ¿verdad? Vea qué curioso. La diversidad de las lenguas humanas. Así como digo, el chapaneco tenía como 4 formas y ninguna de ellas era con sufijo, tenía otras formas. Los pronombres, ¿cómo eran los pronombres en Chorotega? Miren, no. Aquí andamos muy difícil, ¿verdad? Andamos, te hice una tablita con los datos, pero los datos no nos dejan, ¿verdad? En algunos casos pareciera que andamos bien, en otros andamos mal. Vea usted, en Chorotega hay sajo, cejo, ¿verdad? Como digo, puede ser que esa y esa E, puede ser una schwa, que fuera cejo. Dicen que de tú se conservaron 2 formas, sumusita y simu. Yo pienso que simu es más probable que fuese, porque en chapaneco vean que simu. Entonces me apuesto por la segunda forma, simu, ¿verdad? Él dice neje, nejesumo, sone, ni siquiera concuerda, neja, ella, y nosotros, sí mismo, ¿verdad? Vean ustedes qué vaina, ¿verdad? Pero en chapaneco es sigmemo, ¿verdad? Otro problema que tenemos aquí es que los nicas aspiran la S, ¿verdad? Entonces usted me dice, ve el montón de problemas. Entonces, claro, como era una lengua y ya los viejitos, ¿verdad? Los que hablaban era español, hablaban español nica, evidentemente, porque vivían en Nicaragua. Entonces, y los nicas aspiran la S, es decir, convierten la S en J. No dicen pues, sino dicen pues, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Aquí, digamos, es muy posible que esas variantes entre S y H se deban precisamente a esta situación que tiene que ver con la aspiración de la S en el español de Nicaragua. Entonces usted me dice, claro, por eso es que en caso sigmemo, pero ahí escribo sismimo. Es muy posible que el que lo escribió dijera, claro, lo que está diciendo es ese, pero en realidad como
Aquí la S la pronuncian como H, pero a lo mejor era H, ¿verdad? Entonces, vean todas las desgracias a las que tiene uno que enfrentarse cuando se enfrenta a una lengua conservada en estas condiciones. Yo creo que va quedando claro que es imposible que alguien hable, el señor que salió, ¿verdad? En televisión diciendo que yo le hablaba chorotega. Va quedando claro, yo creo, espero que es imposible que alguien hable chorotega, y menos que se ponga a escribir en chorotega, ¿verdad? Por todos estos problemas. No tenemos claridad sobre los pronombres, desgraciadamente. Pues tenemos como una cierta idea, pero no muy firme, ¿verdad? Quiero avanzar un poquito, pues, porque ya la clase va avanzando, ¿verdad? Quiero pues darles un espacio y tenemos que ir cerrando. Tenemos los colores. Los colores los puse porque, y los voy a poner en todas las lenguas de Costa Rica, que veamos. Quiero ver los colores. No, ¿verdad? No todas las lenguas tienen un sistema muy evolucionado de colores, pero aquí parece que sí, ¿verdad? Tenemos, vean que todos terminan en me. Esto se debe probablemente a que ese es un sufijo propio de los adjetivos, ese me. Los colores suelen ser adjetivos en las lenguas, pues usted no lo sabía, porque por eso es camisa blanca, camisa amarilla, es decir. Y acá tenemos los nombres de los colores que se han conservado, El blanco es indirimé, el amarillo indicumé, el rojo es arimbomé. No tenemos constancia el marrón, pero debió haber existido, porque si existía toda la serie, sería muy raro que esa serie no existiera. El negro nansomé, el azul nandipamé y el verde apamé, ¿verdad? Ahí pongo ese cuadro, siempre voy a poner este cuadro, que trae el modelo de una lingüista que se llama Wierzbicka, que ella desarrolló este cuadro que permite entender y comprender los colores en las lenguas del mundo, ¿verdad? Muchas lenguas no diferencian. Vamos a ver que hay lenguas que no diferencian el negro del azul y hay lenguas que no diferencian el blanco del amarillo, ¿verdad? O en que el amarillo y el rojo es el mismo. Aquí, como dije, el chorotega está muy bien porque tenía palabras para todos. Luego vamos a ver en otras lenguas indígenas dónde hay. Y hay lenguas indígenas que no tienen colores. Hay lenguas que bueno, que no tienen colores, punto, ¿verdad? Vamos a ver la de hoy en 8. Va a ser un caso muy curioso. No se pierda la clase de hoy en 8, porque es una lengua que no tiene colores. Entonces, eso va a dar mucho que hablar. Aquí no hay mucho que hablar, más allá de que, digamos, vemos que hay palabras para prácticamente todos. Posiblemente el suelo, el marrón, no se conserva. Vamos a la parte horrible y con esto pues cerramos, ¿verdad? Porque ya pues se nos hace un poco tarde. Tenemos el verbo. El verbo, si comparamos con el chapaneco, debió ser espantosamente complejo. Todas estas lenguas de esta familia otomangue tienen unos verbos complejísimos que ¿verdad? Ni les cuento, ¿verdad? Siempre tienen tiempo, aspecto, persona. Se conjugan como el español, esa es la gran ventaja. Solo que hay prefijos y hay sufijos. Entonces, normalmente el verbo tiene prefijos y tiene sufijos. Y se van como acumulando y haciendo unas palabrotas así enormes en los verbos. ¿Verdad? Probablemente había varias conjugaciones. En español hay 3 conjugaciones, ustedes sabían. Ar, ir, ¿verdad? Y se llaman primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Yo no sé por qué el que le puso nombre no era muy original. Le puso primera, segunda y tercera. En chapaneco hay 5. En chapaneco hay 5 conjugaciones que se llaman entonces primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Así se llaman en chapaneco. En chorotega no sabemos, porque los datos que quedan son muy pobres, pero yo hoy estoy aquí dando evidencia por primera vez en la historia de la humanidad de que había conjugaciones en chapaneco, ¿verdad?
Eso es, ahora voy a presentar los datos y voy a defender claramente que había conjugaciones en Chorotega. Igual que en Chapaneco. Bueno, pues si tenía las 5, no, eso es muy difícil saberlo. Eso es un aporte que eso es, ¿verdad? Como dice usted, tienen la exclusiva, ¿verdad? Tienen ustedes la exclusiva. Lo que pasa es que nosotros no salimos ni por tele ni por nada, nadie se emociona por ese tipo. Son grandes descubrimientos. Vieran la emoción que uno siente cuando, o sea, yo siento una gran emoción, pero tal vez los lingüistas no sabemos vender ese tipo de cosas porque nadie nos aplaude ni nos hace nada. Pero no importa, para nosotros es una gran emoción. ¿Cómo era el verbo en chapaneco? Vean así, el verbo en chapaneco era, como dije, vean, hay una serie de prefijos y hay una serie de sufijos. Los prefijos marcan el tiempo, los prefijos que están en azul marcan la persona. Y papá mejor, pienso que por ahí, ¿verdad? Por el tono, por el tono, debería sonar algo así. Y papá mejor, no sabemos cómo sonaba eso, pero por ahí. Yo hablo y papá me je y papá me o. Ñamba, ñamba pame, ese es el pasado, él o ella habló. Tamba pame, ese es el futuro, él o ella hablará. Entonces vean ahí que ahí cambia el prefijo. Y papá me o, él o ella habla. Ñambapame, él o ella habló. Tambapame, él o ella hablará. Así es como más o menos funciona el sistema en chapaneco. El sistema en chapaneco lo conocemos bien, repito, porque el padre lo copió. Es una conjugación. Igual que han visto las enormes tablas con los verbos en español. Algo parecido debió ser. ¿Qué queda en Chorotega? Lo que quedan son cosas muy pobres. Cosas muy pobres. Por ejemplo, vean, tenemos verbos y ahí se los muestro. Pero ¿cómo es que se llama? Tenemos un tu o su o zu que no sabemos si es pasado o presente. Supu, bambo, tsuro, viniste, tsurpunaj, tsupunaj parió. Ese ta tiene que ser el futuro, porque si usted se fija aquí, acá tambapamé en chapaneco era el futuro. Lo que pasa es que aquí lo tenemos en tari, beberás, y taguaime, dame, en un imperativo y en un futuro. Entonces, pero hay que apostarle que era un futuro, porque a veces ese futuro se puede usar como, ¿verdad? A veces el futuro se usa como imperativo, ¿verdad? Ahora la señora que está hablando de las cuestiones religiosas, ¿verdad? En los mandamientos, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ahí está, es un futuro que se usa como orden. Entonces, posiblemente por ahí vaya la cosa. Ese jo definitivamente era primera persona. Bajo, voy a morir. El mi no sabemos qué era, aunque guaymi puede ser tercera porque guaymi es dio, guaja es di. Y tenemos llamo gamo, que es definitivamente segunda singular de tú. Es decir, la de tú o vos, usted. Y lo tenemos en esos dos verbos. Payamo o mingamo. Payamo o mingamo. Y ahí, digamos, está la evidencia absoluta de que había conjugaciones en Chorotega, porque ahora voy a ver el saludo y en el saludo van a ver que aparece otra forma. Y eso es prueba y resultado, ¿verdad? Que efectivamente había las conjugaciones. Voy aquí al orden de las palabras. Perdón si aburro un poco esto lo paso rápido. En el orden de las palabras había sí, árbol a sustantivo más adjetivo, niaopome, árbol alto, naciñamo, mujer pequeña. No había un del, es muy curioso, no había una preposición para marcar el poseído, nada más se pegaba uno al otro. Entonces, por ejemplo, la lágrima se decía nimbunate, agua del ojo,
y la rama del árbol se decía endironia. Vean que nia es árbol. Endironia. Entonces vean qué curioso, brazo del árbol, pero no había una preposición ahí en medio. En español decimos agua del ojo. En chorotega se decía agua ojo, ¿verdad? Y ya con eso estaba. En la oración sabemos que el verbo va al inicio. Y usted dirá, qué cosa muy curiosa, ¿verdad? En muchas lenguas el verbo va al inicio. En árabe, ¿verdad? No sé si conocen el árabe. El galés, por ejemplo, el galés, el verbo va siempre al inicio. Y toda esta familia de gente acá, de las lenguas mesoamericanas, el verbo siempre arranca la oración. El náhuatl, en el náhuatl clásico, el verbo iba al inicio, y en las lenguas mayas. En las lenguas mayas el verbo arranca la oración. Tenemos evidencia de que así era en chorotega. Tenemos verbo más sujeto, Coy apiñame naturi, ya cantó el chucuyo. Coy apiñame naturi, ya cantó el chucuyo. Naturi, chucuyo. El chucuyo es un perico, por si no saben. Muy famoso porque tiene blanco aquí. Ya ahorita yo voy a aparecer chucuyo. Y bueno, tenemos verbo más objeto directo. Ya dio mano. Koigaimi indiro, ya dio mano. Y tenemos oraciones como esta, el atributo también iba al inicio. Koitsugmu nimbu. Nimbu, ese es agua. Koitsugmu nimbu, atributo más sujeto. Ya caliente agua. Ya el agua está caliente. Esa oración significa ya el agua está caliente. Vean qué bonito. Entonces, claro, el chorotega diferenciaba si usted ponía el adjetivo delante o si lo ponía detrás. Si usted decía sugmu nimbu, era el agua es caliente o está caliente. Pero si la ponía detrás, nimbu sugmu, el agua caliente, ¿verdad? Como en español. Y esto también prueba una cosa muy curiosa, que es que los verbos y los adjetivos debieron andar muy cerca en esas lenguas. Hay lenguas en las que los verbos y los adjetivos son familia. En español no, porque los adjetivos suelen ser familia del sustantivo, andan más cerca del sustantivo. Son parientes de. Pero en otras lenguas, ¿verdad? Existen. Y yo apostaría a mi mano derecha, es decir, no tenemos los datos, pero yo apostaría a mi mano derecha a que esos adjetivos que se ponían al puro inicio de la oración podían recibir los prefijos estos que marcaban tiempo, ¿verdad? Es decir, como para decir, el agua estará caliente, tazumo, nimbo. Apostaría mi mano derecha a que era así. Lástima que no se conservó, pero bueno, así es la vida. Yo quería poner este mapa para que ustedes vean qué bonito como nosotros hacemos las cosas. Entonces, en el resto de lenguas de Costa Rica, el verbo va al final. Pero en chorotega, el verbo va al inicio. Entonces, yo puedo partir Costa Rica en dos pedazos. Puedo partir Costa Rica en dos pedazos. En este pedazo, el parte de allá, el verbo arranca la oración. Y en el resto de lenguas de Costa Rica, el verbo va al final. ¿Sí? Por si no sabía, en español el verbo va en medio. ¿Verdad? Pedro compró una casa. En español el verbo va en medio. Eso no, rarísimo. Eso, en América no, en las lenguas de América. Bueno, ahora el náhuatl moderno suele ser sujeto, verbo, objeto como el español. Pero más bien puede ser influencia del español. No tengo mucha claridad sobre ese asunto. Pero vean qué lindo. Vean, ¿se acuerdan que yo ahora presenté un mapa y dije, esto es Mesoamérica, esto no es Mesoamérica? Aquí la cerámica es así, aquí la cerámica es así. Vean qué lindo cuando todo empieza a cuajar. Cuando usted empieza a decir, bueno, es que son piezas de rompecabezas y usted empieza a construir el conocimiento, porque el conocimiento dice, esto no es casual, no es casual. Entonces, las lenguas que tienen verbo al inicio son todas lenguas mesoamericanas, como las lenguas mayas.
Las otras lenguas, estas que vienen de acá, que no son familia de estas, son lenguas que tienen el verbo al final. Cuando usted eso lo une a la genética, cuando usted eso lo une a la cerámica, usted empieza ya a caminar sobre pasos firmes para poder reconstruir cómo es esta cosa. Ok, terminamos con el saludo. Quiero aprender, esta existe la manera de saludar. En Chorotega, pues y algunas curiosidades y ya las preguntas. Los maes copiaron el saludo. Lo que pasa es que, digamos, a veces no tenemos claridad de qué es lo que se dice. Yo me puse a ver y logré encontrar dos palabras. El tipo dice que para saludar, así se saludaba en Chorotega. Vean ustedes que aquí hay un gran avance, porque en Huetar, hace 15 días en Huetar ni siquiera sabemos cómo se saluda. Aquí por lo menos el mae copió cómo está el saludo. Vamos a avanzar. El saludo. Susupusca Kujmimo. Susupusca Kujmimo. Eso es cómo estás, ¿verdad? Hay que agarrarlo así como con pinzas. Y sin novedad. ¿Y tú cómo estás? Así lo tradujo el señor. Kamo Kujmi Umyaike Nasipujimo Kamo. Yo, ahí, el especialista que era Juan Santiago decía que ahí no se podía entender nada. Entonces yo me senté ayer a tratar de ver si les podía presentar algo y logré reconocer los verbos. Ya eso es un avance, ¿verdad? Muy grande. Reconocer dónde está el verbo. Ese mismo es el verbo estar. Y logré probar, además, que ese mismo es la segunda persona de la quinta conjugación en chapaneco. Entonces es la misma. Mismo, ese verbo estar pertenecía a la quinta conjugación. Y el verbo de abajo, que no logro, que posiblemente sea el verbo ir, no está diciendo cómo estás, sino cómo vas. Cuando uno saluda, ¿cómo vas? ¿Cómo andas? Muy probablemente sea ese verbo de moverse. Ahí es púgimo, que es gemo, segunda persona de la segunda conjugación. Y concuerda perfectamente porque ahí es tú, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú abajo? Usó dos verbos diferentes para preguntar y para contestar. Eso fue lo poquito que hemos podido avanzar. ¿Se puede avanzar más? Sí, se puede avanzar más. Pero ahí necesitamos tiempo y mucha inteligencia. Ok, cierro con 3 cositas para terminar y no pasarnos del tiempo, pues estipulado. Mucha gente me pregunta nombres de lugar. Con los nombres de lugar, a veces sabemos qué significan los nombres de lugar, a veces no sabemos qué significa el nombre de lugar. Tenemos nombres de lugar. Aquí tenemos Diría. Diría es el nombre de su nombre de lugar. Sabemos que es cerro, colina. Ndiri, cerro, colina. En Chorotega. De ahí viene Diría. En Nicaragua existe Nindirí. No sé, hay que echarse háganse un viajecito a Nicaragua porque es precioso, hermoso y hacer turismo allá muy barato, lindo. Nindirí. Nandayure. Conocemos Nandayure porque Nanda es río, arroyo, ¿verdad? Entonces Nanda y Yure viene de Ñuri, que no sabemos qué es. Puede ser ave, culebra o flor. Profe, ¿por qué Ñuri es ave, culebra o flor? Es lo que yo les dije. Es muy probable que esas palabras se diferenciaran, pero puede ser por el tono. Y como el tono no se conservó, pensamos que ave, culebra y flor es lo mismo. Pero probablemente sonaba distinto en la lengua, pero no se conservó bien. No sabemos qué es Nandayure. Puede ser río del ave, río de la culebra o río de la flor. Habría que ir ahí a ver qué hipótesis es. Yo descarto ave, ¿verdad? Entonces eso no tiene ningún. Que algo se llame río del ave, no, para nada. Eso queda descartado. Puede ser río de la culebra o río de la flor. Pero es verdad, es imposible. Hay otras palabras que tienen ese nanda, como nandaime y nandamojo.
pero ahí estamos más difícil, ¿verdad? Nandamojo parece que Nandamojo es río, dice Juan Santiago que Nandamojo es río del Ojochi, que es un árbol. Nimboyores. Nimboyores viene de Nimbo, agua, y de Ñuri, ese mismo Yuri que está aquí en Nandayure y que no sabemos si es ave, culebra o flor. También está Monimbó. Monimbó en Nicaragua. Ahí está Nimbo. Nimbo agua, ¿verdad? Claramente la palabra agua, no hay manera de equivocarnos. Vean que a veces sabemos qué significan los nombres del lugar. Otras veces no sabemos qué significan los nombres del lugar. Ejemplo, estos que están aquí. Curime. Sabemos que Curime es una palabra chorotega porque tiene el sufijo me, pero típico sufijo chorotega, pero no sabemos. Curubandé, ¿verdad? Yo no sé, ese Curubandé no es el de la canción. ¿Cómo es que dice la canción de Curubandé? Que a Curubandé yo voy, ¿es? ¿Verdad que sí? ¿O no hay una canción de eso? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Hay una canción que dice a Curubandé yo voy. Bueno, la cosa es que esa palabra tiene que ser o sea, vean que tiene ND. ¿Se acuerdan? Lo que vi. Cuando tiene ND, MB, ¿verdad? NG, muy probablemente es chorotega, pero no sabemos qué significa. Puede ser que esté relacionado con curú, lechuza, pero no estamos seguros. Eso es una especulación. Nakaome. Nakaome tiene el sufijo me, es seguro que es chorotega, pero no sabemos. Yo sospecho, pero es una hipótesis, que ese Nakaome viene de un árbol que es Nakaco. El Nakaco es un tipo de alcornoque que nosotros llamamos cuero de sapo, pero yo no sabría decirles cómo, porque yo no podría decirles cómo se llaman. Los árboles cambian de nombre, o sea, en Limón el árbol no se llama igual que en Punta Arenas. Por ejemplo, lo que llaman frutepán en Limón no es lo mismo que llamamos frutepán en Punta Arenas. Son dos árboles completamente diferentes. La frutepán de Punta Arenas es diferente a la frutepán de cómo es que se llama de Limón. Entonces, yo lo que les puedo decir es que ese árbol que se llama Nacaco, Nacaco es en Chorotega, le dicen cuero de sapo, pero yo no sabría. Les puedo dar el nombre científico si me lo piden y yo se los mando ahí. Y finalmente, por supuesto, no podía faltar Nicoya porque te alcancho. Nicoya, pues, si estaba poblada, sabemos que estaba llena de chorotegas, pues, ¿cómo es que se llama? Tenía que ser nombre chorotega, pero no tenemos, pero ni media idea de qué diablo puede ser Nicoya. Puede ser tierra de conejos, tierra de lagartos, tal vez, tierra de conejos, tierra de lagartos. Bueno, lagartos es que tiene que haber un río por ahí, ¿verdad? Conejos, habrá conejos por ahí. Es que no lo sé, ¿verdad? Y ese ya, ¿verdad? Está también en Masaya, pero Masaya probablemente sea del náhuatl. Y ya pues para cerrar, profe, entonces está diciendo Nandayure, el río de la flor, y la princesa Nandayure, entonces, ¿qué pasa ahí? Había princesa Nandayure, ¿verdad? Entonces ahí puse. No había princesa Nandayure. La princesa Nandayure se la inventó este señor que está aquí, que se llama José Ramírez Aiza, que es el autor del himno a la anexión, ¿verdad? No sé si conocen el himno a la anexión. Que Guanacaste, tu historia es sublime, y por leal tu blasón hoy se enjoya, ti su heroica, el valor de Curime. Ay, ya se me olvidó. ¿Qué sigue? Te hizo heroica el valor de Curime. Bueno, en fin, Y el todos poder de conocen el ley himno a la de anexión. Nicoya. Lo hizo José Ramírez Aiza, que era un folclorista, escritor, poeta, etcétera. Y él inventó la historia, él escribió una leyenda inventada por él, escrita por él, publicada en un libro por él, la historia de la famosa princesa Nandayure, pero es invento de él, o sea, es un cuento de él, no
no es real. Nunca hubo princesa Nandayure. Entonces, de pronto, uno llega a Nandayure y hasta ve la princesa ahí. O sea, ya, pero uno dice, pero ¿cómo puede ser que de pronto a otro, es decir, un invento de un señor, de pronto la gente empieza a creer que es realidad y que de verdad había una princesa Nandayure? No puede ser verdad. Yo creo que esa aclaración es importante. Profe, ¿qué puedo leer? Yo siempre recomiendo lectura. El diccionario español Chorotega, Chorotega español, Juan Santiago Quiroz Rodríguez. Parece que hay una versión electrónica, pero estaba caída la página de la universidad. No pude verificarlo. Parece que se puede comprar en versión electrónica. Si se puede comprar en versión electrónica, cómprese la versión electrónica. Si no, cómprese la versión en papel. Ahí en la UCR en San Pedro tiene que ir. Pero también la puede comprar y se la mandan a cualquier parte del país. Yo es lo que recomendaría, leer ese libro, el Diccionario Español Chorotega, Chorotega Español de Juan Santiago Quiroz. Juan Santiago fue el que se dedicó con ahínco en los años 80 a trabajar con lo que quedaba, hizo un avance impresionante. Este texto es el texto de referencia sobre la lengua chorotega. Queda claro que se puede avanzar. Yo he demostrado aquí que se puede avanzar. He mostrado acá que existían conjugaciones en chorotega y yo creo que eso podría, eso es un gran avance. Yo sé que para usted no significa nada, porque pero para uno es un gran descubrimiento, digamos, porque permite, digamos, seguir avanzando en el desciframiento de esos datos que quedaron de una manera tan pobre. Bueno, eso sería un poco, pues, la clase de hoy. Voy a escuchar sus preguntas, comentarios, quejas, acotaciones y reclamos, pues, y si no, pues, cerramos por preguntas y comentarios. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si no, muchísimo. Yo no ¿Perdón? tengo preguntas, pero muchísimas gracias por su conocimiento y por su investigación y esta, ¿cómo se llama? Exclusiva de ese tema de los verbos. Muchísimas gracias y gracias por estudiar esa carrera y interesarse en las lenguas de costarricenses y de poder enseñarnos cosas nuevas. Muchas gracias a usted. Sí, no debe ser triste saber la complejidad. Eso es lo que a veces lloramos, las complejidades que había en esta lengua y que se muriera. Y ya lo perdido está perdido. No deja de ser triste. Bueno, vamos a parar la grabación aquí.